Esa noche el sonido del portazo resonó más fuerte que nunca en toda la casa. Germán llegó tarde con los pasos pesados y el rostro desencajado como si cargara todo el peso del mundo sobre sus hombros. No fue una discusión cualquiera. Su voz se elevó en un grito que parecía querer quebrar las paredes. Me señaló con furia y me acusó de estar loca, de no saber dónde estaba ni qué hacía. Me dijo que iba a llamar a la policía para que me internaran, que no soportaba más vivir conmigo. Yo me quedé paralizada, sin saber qué decir, sin poder explicar lo que sentía. Mi mente se nubló y las lágrimas comenzaron a correr solas por mi rostro. Sentí un frío profundo que me recorrió todo el cuerpo, porque no solo era el frío de la noche, sino el frío de darme cuenta de que ese hombre, mi hijo, me estaba señalando como una enemiga. Él, a quien había cuidado desde que era un bebé, me miraba con desprecio y resentimiento. Cuando la policía llegó, todo se volvió un torbellino. Un agente me miró con ojos cargados de duda, como si no supiera qué creer. Germán, en cambio, parecía confiado, casi orgulloso, repitiendo sus palabras con una sonrisa cínica. Intenté hablar, explicar que él era mi hijo, que esas palabras no eran verdad, que solo necesitaba ayuda, pero mi voz se quebraba y nadie me escuchaba. En ese momento sentí que mi hogar se desmoronaba, que todo lo que había construido con sacrificio se estaba derrumbando frente a mí. No solo era la amenaza de perder la casa o la tranquilidad, sino la sensación de haber perdido a mi propio hijo, la persona que más amaba en el mundo. Aquella noche no dormí. Me senté en la oscuridad con la mente llena de preguntas y el corazón pesado. Sabía que esa era solo la primera piedra de un camino difícil que apenas comenzaba y que debía encontrar la fuerza para enfrentar lo que venía. Al día siguiente la policía me llevó a la comisaría para aclarar la denuncia que Germán había hecho contra mí. Allí me entregaron un papel que casi no podía entender, un préstamo bancario de una suma que me parecía imposible, todo a mi nombre. Sentí un nudo en la garganta, pues nunca había solicitado nada parecido. Miré el documento con detenimiento y aunque mi nombre estaba escrito claramente, la firma que aparecía abajo no era la mía. Mi mano temblaba al sostener ese papel que parecía una prueba de traición. Confundida busqué respuesta y decidí enfrentar a Germán. Le pregunté directamente si él había hecho algo con esos documentos y su respuesta fue fría y despreciativa. Me miró con una mezcla de arrogancia y desdén y dijo: «Sí, lo hice. Y si no te gusta, no es problema mío». No mostró ni un atisbo de arrepentimiento, solo la certeza de que él podía hacer lo que quisiera sin rendir cuentas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Aquel hijo que yo había criado con tanto amor y sacrificio, que había cuidado durante toda su vida, ahora me estaba robando, manipulando mi nombre y desafiando todo lo que había construido. Era como si estuviera viendo a un extraño, alguien que no tenía nada que ver con el niño que una vez acuné en mis brazos. La rabia y la tristeza se mezclaron en mi pecho, pero también apareció una pequeña chispa de coraje que no había sentido en años. Entendí que ya no podía seguir permitiendo que me pisotearan, así que debía buscar la manera de protegerme. Pero aún no sabía cómo ni dónde empezar. Mientras guardaba aquel papel con la firma falsa, me di cuenta de que esta era solo una batalla más en una guerra mucho más larga y que el camino para salir de esta oscuridad apenas comenzaba. Esta nueva realidad me obligaba a tomar decisiones difíciles y sabía que no podía dudar más si quería recuperar mi vida. La casa que una vez fue mi refugio, el lugar donde crié a Germán con tanto amor y esperanza, se había transformado en una prisión silenciosa. Las paredes parecían absorber cada palabra hiriente, cada puerta que se cerraba de golpe, y los ecos persistentes de insultos llenaban todos los rincones, haciéndome sentir atrapada en un espacio que antes consideraba seguro. La soledad se volvió una compañera constante, una sombra oscura que me seguía a cada paso, aunque estuviera rodeada de recuerdos y muebles familiares que alguna vez trajeron alegría. Cada día soportaba el desprecio sin pronunciar una sola queja, convencida de que el silencio era una forma de amor, un sacrificio que debía hacer por el bien de mi hijo y para mantener lo que quedaba de nuestra relación rota. Me repetía a mí misma que quizás Germán atravesaba momentos difíciles,
que era solo una etapa pasajera y que con paciencia y cariño todo mejoraría. Pero el peso de esas palabras no dichas, de esa violencia invisible, me aplastaba lentamente consumiéndome por dentro. Una tarde agotada de olvidar las palabras que me herían y que parecía que nadie escuchaba, decidí tomar un cuaderno viejo y comenzar a escribir. Anotaba cada insulto, cada desaire, cada mirada cargada de desprecio que me lanzaba Germán. Era mi forma de enfrentar la realidad, que me negaba a aceptar, de no permitir que esas heridas se borraran como si nunca hubieran existido. Escribir se convirtió en un acto de resistencia silenciosa, un pequeño acto de valentía en medio de tanto dolor que parecía infinito. Mientras llenaba esas páginas, sentí que aunque mi voz no se escuchaba en casa, al menos yo podía reconocer mi sufrimiento. A través de las palabras comencé a entender que ese silencio impuesto era mucho más dañino que cualquier golpe visible. La violencia que vivía no solo marcaba mi cuerpo, sino que minaba mi alma, y el simple reconocimiento de eso fue el primer paso para empezar a romper las cadenas invisibles que me ataban. Pero sabía que aquello solo era el comienzo y que aún quedaban muchas batallas por librar. La tormenta que se avecinaba sería dura, pero ya no estaba dispuesta a seguir siendo una víctima muda ni a dejar que el silencio me devorara por completo. Esa tarde, después de pasar horas en la cocina preparando una sopa sencilla pero hecha con todo el cariño que me quedaba, llegó Germán. Al entrar, olió la comida y con un gesto de disgusto empezó a gritar. «Esto no sirve, ni para alimentar a un perro», dijo con desprecio. Sentí que sus palabras quemaban mi alma, que cada grito era una puñalada directa al corazón. No supe qué responder. Dejé la olla en el fuego y me retiré con pasos lentos hasta el baño. Cerré la puerta, senté en el suelo frío y abrí la llave de la regadera para que el sonido del agua ocultara mis sollozos. Lágrimas amargas rodaban por mis mejillas, pero nadie podía verme ni escucharme realmente. En ese instante me sentí más sola que nunca, como si todo el mundo me hubiera abandonado y solo quedara ese dolor insoportable. Volví a tomar mi cuaderno, ese que había comenzado a llenar con las palabras hirientes y los desprecios de Germán. Cada insulto, cada menosprecio quedaba allí, plasmado como una forma de que no desaparecieran en la niebla del olvido, como una manera de demostrarme a mí misma que todo lo que vivía no era una locura ni un capricho. Era mi refugio, el único lugar donde podía enfrentar mi realidad sin sentirme débil. Aunque me dolía cada palabra que escribía, sentía que con cada página estaba ganando un poco de fuerza, que el reconocimiento del daño era el primer paso para empezar a sanar. Guardar aquellas heridas en tinta y papel se convirtió en un acto silencioso de valentía, en una manera de protegerme cuando parecía que nadie más podía hacerlo. Sabía que esa tristeza profunda que parecía consumirme podía ser también la chispa que encendiera el fuego para cambiar mi destino. Y aunque el camino que tenía por delante era incierto y lleno de miedo, estaba decidida a seguir adelante un día a la vez. Pasaron varios días desde aquella tarde en la que Germán rechazó mi sopa con desprecio. Yo me había encerrado aún más en mi silencio, creyendo que esa era la única forma de sobrevivir. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Era Blanca, mi vecina de toda la vida, mi amiga de la infancia. Su voz sonaba preocupada y cálida, y me preguntó cómo estaba realmente porque decía notar un cambio en mí. Al principio, dudé en responder, temerosa de revelar lo que guardaba en el corazón. Pero la voz de Blanca era un remanso de calma, y poco a poco las palabras comenzaron a salir. Le conté entre sollozos el infierno silencioso que vivía con Germán, los insultos, el desprecio, la mentira de la denuncia falsa y el miedo que me consumía. Era la primera vez en años que pronunciaba en voz alta lo que había sido un secreto demasiado doloroso para compartir. Blanca escuchó sin interrumpir, sin juzgar, y me abrazó a través del teléfono con su ternura. Me habló de un centro social cercano, un lugar donde mujeres como yo podían encontrar apoyo, acompañamiento y recursos para salir adelante. Me dijo que no estaba sola, que había personas dispuestas a ayudarme y que merecía ser escuchada y protegida. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez sentí una luz tenue, una esperanza
que me decía que quizás había un camino diferente, uno en el que no tenía que cargar con tanto miedo y tristeza. Esa llamada fue como un puente tendido desde el pasado hasta el presente, un recordatorio de que no estaba completamente sola, de que aún podía aferrarme a la mano amiga de quien siempre había estado cerca. Decidí que al día siguiente visitaría ese centro, aunque el temor seguía apretando mi pecho. Pero sabía que era el primer paso para recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo: mi dignidad. Ese día, una nueva historia comenzaba a escribirse en mi vida, una historia que estaba dispuesta a enfrentar. Al día siguiente, con el corazón encogido y la voz temblorosa, entré al centro social que Blanca me había recomendado. El lugar era tranquilo, con gente amable que me recibió sin juzgarme. Allí conocí a Clara, una psicóloga, que me escuchó con una atención y paciencia que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, alguien me permitió contar mi historia sin interrumpirme, sin restarle importancia a mi dolor. Clara me explicó con calma que lo que yo estaba viviendo tenía un nombre: abuso psicológico y financiero. Me dijo que no era una culpa mía, que nadie tenía derecho a tratarme así, ni a robarme mi tranquilidad, ni mi dinero. También me habló de mis derechos, de que había leyes para protegerme y mecanismos para denunciar y detener ese daño que me estaba haciendo Germán. Era difícil creerlo después de tanto tiempo, cargando sola ese peso, pero sus palabras fueron un bálsamo que poco a poco empezó a abrir una puerta que creía cerrada para siempre. Sentí miedo, ese mismo miedo que me había paralizado por años, pero también un atisbo de esperanza. Me costaba imaginar que podía cambiar algo, que podía encontrar fuerza para enfrentar a quien había sido mi verdugo. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a despertar, una voz callada que me decía que merecía más, que no estaba sola y que podía luchar por mí misma. Clara me ofreció acompañamiento, me aseguró que no tendría que atravesar este camino sola, que había un equipo dispuesto a ayudarme en cada paso. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que había luz al final del túnel, aunque todavía no sabía cuán largo sería el camino. Al salir de aquel centro con la tarjeta de contacto de Clara en la mano, supe que este era un punto de inflexión, que algo dentro de mí había cambiado y que, aunque el miedo aún persistía, estaba lista para empezar a buscar la libertad que tanto había perdido. Ese primer paso me llevó a enfrentar retos inesperados y a descubrir la fuerza que no sabía que tenía. A medida que continuaba asistiendo a las sesiones con Clara, fui aprendiendo a reconocer que tenía derecho a poner límites, que no debía permitir que Germán me humillara ni un minuto más. Poco a poco comencé a hacer cambios pequeños, pero significativos en mi día a día. Dejé de preparar su comida como antes, no porque quisiera dañarlo, sino porque entendí que debía cuidar de mí misma primero. Ya no respondía a sus insultos con lágrimas ni súplicas, sino que me mantenía firme en mi silencio o simplemente me alejaba. Estos actos, aunque sencillos, fueron un golpe para Germán. Su enojo creció y se volvió más agresivo, intentando recuperar el control sobre mí con gritos más fuertes y amenazas veladas. Sin embargo, esta vez no caí en su juego. Por primera vez en muchos años resistí sin quebrarme, sin dejar que sus palabras me atravesaran como antes. Sentí algo que no recordaba desde hacía tiempo: fuerza. Una fuerza interior que surgía de la comprensión de que yo no estaba sola, que había personas que me apoyaban y que podía confiar en mí misma para defender mi dignidad. Fue un cambio profundo, una pequeña victoria que se convirtió en el cimiento para reconstruir mi autoestima. En esos momentos difíciles, el miedo seguía presente, pero ya no era el que me paralizaba, sino una alerta que me ayudaba a estar más atenta y cuidadosa. El equilibrio era delicado y cada día era una batalla, pero también una oportunidad para reafirmar que merecía respeto y amor, incluso si ese amor venía primero de mí misma. Por primera vez sentí que podía mirar a Germán sin sentirme débil ni derrotada, que había recuperado un poco de mi poder perdido. Aunque el camino era incierto y lleno de desafíos, ese basta que pronuncié en silencio fue el inicio de una nueva etapa en mi vida, una en la que comenzaba a dejar atrás años de dolor para buscar la libertad y la paz que tanto anhelaba.
con esta nueva determinación supe que debía seguir adelante y preparar el terreno para los cambios más grandes que estaban por venir. Después de semanas de consultas, charlas y asesoría legal, llegó el momento de actuar. Con la ayuda de Clara y un abogado del centro social, logré bloquear las cuentas bancarias que Germán había usado sin permiso y presentar formalmente la denuncia por el abuso financiero y psicológico que había sufrido durante tantos años. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros, aunque sabía que esto era solo el comienzo de un proceso largo y difícil. Mientras tanto, comencé a preparar mi salida de la casa que había sido mi prisión. Empaqué lo esencial en una vieja maleta que había guardado con cuidado durante años. Cada prenda, cada foto, cada pequeño objeto que ponía dentro tenía un significado especial, como si al meterlos estuviera también guardando parte de mi pasado, de mi dolor, pero también de mi esperanza. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tomaba una decisión verdaderamente mía, que podía elegir para mí misma. La noche que decidí marcharme, Germán llegó a casa con la rabia desbordada. Al verme con la maleta en la mano comenzó a insultarme con palabras hirientes y amenazas que ya había escuchado antes. Intentó arrebatarme la maleta, empujó y gritó como si quisiera que retrocediera, que olvidara lo que por tanto tiempo había deseado. Pero esta vez no cedí. Con voz firme y decidida le dije, me voy y no vuelvo. No había espacio para dudas ni para miedo. Aquella noche fue la última vez que permití que su sombra gobernara mi vida. Cerré la puerta de aquel hogar con la certeza de estar dejando atrás años de oscuridad para empezar a buscar la luz que había perdido. Fue un acto de valentía, pequeño pero enorme, que marcó el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de una nueva vida. Con la maleta a mi lado y el corazón latiendo con fuerza, di el primer paso hacia un futuro que, aunque incierto, era mío para construir. Llegar a la Flor de Lis fue como entrar en un mundo distinto, uno que no conocía y que al principio me resultó extraño y desconcertante. El silencio no era el silencio opresivo de mi antigua casa, sino un silencio lleno de calma, donde otras mujeres mayores caminaban con pasos lentos pero seguros. Al principio me sentí como una extraña, con miedo a no encajar, a no ser aceptada después de tantos años de dolor y soledad. Con el paso de los días, ese miedo fue dando paso a una sensación inesperada, la paz. Volví a encontrar en mis manos la destreza olvidada para coser, para bordar, y cada puntada era como un pequeño acto de sanación. Poco a poco fui compartiendo historias con las mujeres que vivían allí, mujeres con cicatrices similares a las mías, con silencios y dolores que solo quien los ha vivido puede comprender. Esas charlas eran un bálsamo para mi alma, un espacio donde mi voz podía ser escuchada sin juicio ni indiferencia. Sentí cómo poco a poco la vida empezaba a fluir de nuevo en mi interior. Descubrí que podía reír aunque fuera tímidamente y que podía soñar con un futuro distinto al que había vivido hasta entonces. Cada día en la Flor de Lis era un paso hacia la reconstrucción de mi identidad, hacia la recuperación de esa mujer que durante años había estado escondida tras el miedo y la resignación. Fue entonces cuando decidí que ya no quería guardar mi historia solo para mí. Comencé a contar lo que había vivido primero en pequeños grupos dentro del centro y después en espacios más grandes, donde otras personas también pudieran escuchar y entender el peso del abuso invisible que había soportado. Hablar me dio fuerza, me permitió transformar mi dolor en una herramienta de ayuda para otras mujeres que como yo necesitaban encontrar su voz. Este nuevo camino me mostraba que a pesar de todo lo sufrido, aún podía elegir ser quien quisiera, libre y digna. Y mientras crecía en valentía, me preparaba para enfrentar los pasos finales que me llevarían hacia la verdadera libertad. Pasaron los meses y poco a poco, la vida comenzó a tomar un rumbo que nunca hubiera imaginado. La orden de alejamiento contra Germán se hizo firme y definitiva. Saber que ya no podía acercarse a mí me dio una tranquilidad que creía imposible. Esa distancia física era el primer respiro profundo que mi alma necesitaba, después de tanto tiempo de dolor y miedo. Durante ese tiempo recibí cartas y mensajes de mujeres que al escuchar mi historia encontraron la fuerza para enfrentar sus propias batallas.
Sus palabras me conmovieron profundamente y me hicieron comprender que mi experiencia no había sido en vano, que al compartir mi verdad estaba ayudando a romper cadenas invisibles y a encender la chispa del cambio en otras vidas. Sentí una conexión nueva y profunda con esas mujeres, con sus luchas, sus temores y sus victorias. En medio de esta transformación retomé la costura, esa antigua pasión que había dejado guardada por años. Una tarde, bordé una mariposa sobre una tela blanca, con hilos de colores vivos que parecían simbolizar la libertad y la esperanza. Mientras trabajaba, susurré para mí misma. Pensé que él me cuidaría, pero hoy soy yo quien se cuida. Fue un acto sencillo, pero lleno de significado, un símbolo de la mujer que había renacido después de tantas tormentas. Mirar esa mariposa me recordó todo lo que había atravesado, pero también me mostró lo lejos que había llegado. No era la misma mujer que había llegado al centro temerosa y derrotada. Ahora era una mujer libre, viva, dueña de su historia y de su destino. La verdadera libertad, entendí, no estaba en escapar del pasado, sino en aprender a amarse a una misma y a valorarse sin importar las cicatrices que la vida dejara en el camino. Este nuevo capítulo de mi vida era la prueba viviente de que aunque el camino fuera difícil y lleno de obstáculos, siempre existe la posibilidad de renacer. Y mientras la mariposa bordada descansaba en mis manos, supe que aquella historia no terminaba aquí, sino que apenas comenzaba a florecer en todas las vidas que podía tocar con mi voz y mi ejemplo.